En este video vamos a aprender sobre la teoría de grafos. Para comenzar, primero debemos entender qué es un vértice y las aristas. Para decirlo de manera simple, un vértice es un punto, mientras que una arista es una línea que conecta vértices. Otro elemento que debemos tener en cuenta antes de sumergirnos en la teoría de grafos es el grado de un vértice, que es el número de aristas que van a un vértice. Por ejemplo, si tenemos este grafo, decimos que el grado de A es 2, porque tiene 2 aristas conectándose a él. Ahora bien, ¿qué es un grafo completo? Un grafo completo es un grafo en el que todos los vértices están conectados entre sí. Como por ejemplo, este grafo de 4 vértices, donde cada vértice está conectado con los otros 3, creando un grafo completo. Es importante saber que puede haber más de una arista entre 2 vértices y que puede haber bucles, es decir, una arista que va de un vértice hacia ese mismo vértice. Por ejemplo, en este grafo hay más de una arista entre B1 y B2, es decir, las líneas marcadas como A1 y A5. Y por otro lado, tenemos un bucle en el vértice B3, que sería la arista marcada como A2, que sale de B3 y regresa a B3. Y con base en esto es que conocemos a los grafos simples, los cuales son aquellos que no tienen más de una arista entre 2 vértices y tampoco tienen bucles. A pesar de los ejemplos que están aquí, un grafo simple no tiene que ser un grafo completo como lo son estos. Estos son los grafos más simples con los que uno empieza cuando ve este tema. K1, K2, K3, K4 y K5, que son grafos completos cuyos grados son uno menos que el número de K que son. Es decir, K1 tiene grado 0, K2 tiene grado 1, K3 tiene grado 2 y así sucesivamente. Luego tenemos los grafos dirigidos o los dígrafos, que son grafos cuyas aristas tienen una dirección. Hasta ahora habíamos visto grafos en los que podías pararte en uno de sus vértices y salir en cualquier dirección hacia otro vértice. Pues no podríamos hacer eso en un dígrafo porque tiene solo una dirección. Por ejemplo, en este dígrafo, sí podría ir de B2 a B1 porque hay una arista que los conecta en esa dirección, pero no podría ir de B1 a B2 porque no hay arista que los conecte que vaya en esa dirección. Eso también significa que esa arista únicamente se podrá llamar B2-B1 y no B1-B2. Si el grafo no tiene dirección, es un grafo normal, por lo que es simétrico. Regresando a los dígrafos, cuando hablamos de grado de entrada, o in degree, nos referimos al número de aristas que entra en el vértice, mientras que grado de salida, o out degree, es el número de aristas que sale del vértice. Regresando al mismo dígrafo de antes, podemos ver que B2 tiene 2 grados de entrada y 3 grados de salida. Los de entrada son el que van de B3 a B2 y el bucle que va de B2 hacia sí mismo. Y los de salida son los que van de B2 a B1, el que va de B2 a B3 y también el bucle que va de B2 hacia sí mismo. Sí, el bucle de B2 es un grado de entrada y uno de salida porque sale de B2 y le llega a B2. Ahora tenemos 3 formas de, por así decirlo, recorrer un grafo. Primero tenemos caminar o walk, que es recorrer un grafo de la forma que sea, sin dirección, donde se pueden repetir vértices y aristas. Por ejemplo, este camino llamado Avada Kedavra, donde se va de vértice en vértice en el orden de esa palabra, sin importar que se repitan vértices y aristas. Luego tenemos el recorrido o trail, en cuyo recorrido no se pueden repetir aristas. Es decir, una vez que pasas por una arista, no puedes volver a pasar por esa misma arista. Aquí tenemos un ejemplo, A, B, D, B, C. Sí se repiten vértices, pero como se dibuja aquí, ninguna arista se repite. Luego tenemos el camino o path, en el que no se pueden repetir vértices. Muy similar al trail, sí se pueden repetir aristas, pero una vez que pasas por un vértice, no puedes volver a pisar ese mismo vértice. Es decir, que en este grafo los únicos paths son ABC, ABD, CBA y CBD. Ahora tenemos algo llamado ciclos. Un ciclo, o cycle, es un path que se cierra, es decir, un path que empieza y termina en el mismo vértice. Un cycle es la única forma en la que en un path se puede repetir un vértice, cuando empieza y termina en el mismo. Finalmente tenemos los circuitos o circuit, el cual es muy similar al cycle, solamente que este, en vez de ser un path cerrado, es un trail cerrado. Y es lo mismo, un sendero que empieza y termina en el mismo lugar y en donde no se repiten aristas. También tenemos la longitud, que muy sencillamente, cuando nos referimos a longitud de un grafo, estamos hablando del número de aristas. Los grafos desconectados son grafos que están separados y no se conectan a través de una arista. Luego tenemos los grafos fuertemente conectados, que son los grafos en los que se puede ir en ambos sentidos y se puede pasar por todos los vértices. Es decir, son grafos en los que de alguna manera se puede ir de cualquier vértice a cualquier otro vértice a pesar de que sus aristas tengan una dirección.
Un subgráfico. Para entenderlo mejor, podemos decir que todos los subgráficos son parte de grafos completos, pero les faltan algunos vértices o aristas para convertirse en un grafo completo. Por ejemplo, este sería un subgráfico de K5. Tiene la cantidad de vértices de K5, pero le faltan aristas para convertirse en el grafo completo de K5. En la teoría de grafos, un árbol es un grafo que puede tener múltiples paths y no es un grafo cerrado. Ahora, ¿qué es una matriz de adyacencia? Una matriz de adyacencia es una matriz que muestra el número de aristas que van de un vértice a otro. En caso de que haya un bucle en un vértice, entonces se escribe como dos aristas en el mismo vértice. Digamos, por ejemplo, que tenemos este grafo. Primero debemos escribir A, B y C horizontalmente y verticalmente de esta manera. Y para usar la matriz de adyacencia, contamos el número de aristas que van de un vértice hacia otro. Por ejemplo, de A hacia A sería 2 debido al bucle, ya que sale de A y llega a A. El siguiente es A hacia B, y escribimos 2 porque hay dos aristas entre A y B. Y en A hacia C escribimos 1 ya que solo hay una arista. De C a B no hay ninguna arista que conecte estos vértices, por lo que escribimos 0. Podemos completar esta matriz mucho más fácilmente si primero notamos que no es un dígrafo, por lo que no hay dirección. Es decir, hay simetría, por lo que en la diagonal, es decir, en A hacia A, B hacia B y C hacia C, podemos escribir ceros excepto en A, ya que hay un bucle. Y el resto de los espacios se pueden completar con los números que ya hemos llenado, puesto que son los mismos. AB es lo mismo que BA, CB es lo mismo que BC, y así seguimos llenando la tabla hasta terminarla. De esta manera podemos ver claramente la simetría de la matriz de adyacencia. Ahora probemos lo que hemos aprendido hasta ahora. Digamos por ejemplo que tenemos este gráfico. La primera pregunta pide todos los paths de longitud 3 que van de E hacia C. Para responder esto rápidamente, podemos escribir E-C, y ahora podemos ver qué vértices pueden conectarse de E hasta C. En este caso, EBDC y EABC. Ahora la segunda pregunta nos pide todos los cycles de longitud 4 que comienzan y terminan en C. En este caso serían 3. Primero, CBAEC. Segundo, CDBEC. Y tercero, CEBDC. Y ahora puede que te preguntes por qué CEABC no es una respuesta. Y es porque esa y la primera opción, o sea CBAEC, es el mismo ciclo, pero organizado de manera diferente. Se podrían usar ambas, pero no tendría mucho sentido. Por último, la tercera pregunta pide un ejemplo de un trial que use cada borde del gráfico exactamente una vez. Una posible respuesta es CBDCEABE. Esto es una de las posibles respuestas. Pero todas estas opciones tienen algo en común, y es el hecho de que solo podemos comenzar y terminar en un vértice que tenga un grado impar, porque necesitas un borde en el que puedas entrar y salir. Un circuito euleriano es un circuito, como lo dice el nombre, en el que todos los grados son pares. Un recorrido euleriano es un recorrido en el que dos vértices tienen grados impares, mientras que el resto son pares. Y un recorrido semi-euleriano es un recorrido que empieza en impar y también termina en impar. Así que podremos decir que el recorrido de la última pregunta es un recorrido semi-euleriano. Y con esto damos por terminado el video. Muchas gracias por ver.